¿cómo están? Vamos a platicarles algo que ni yo misma sabía y que acabo de investigar. ¿Sabían que la tecnología existe desde que existe el ser humano? Aunque no lo creamos, así es. Existen muchas etapas, más bien 4 etapas, donde se puede empatar a la evolución de la tecnología. Vamos a explicar un poquito de cada una de las etapas, cómo el hombre fue evolucionando tecnológicamente desde que empezó a ser ser humano hasta el día de hoy. Vamos a hablar de las 4 etapas en el desarrollo de la tecnología. La primera, la pretecnológica, primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. En la pretecnológica vamos a decir que el ser humano no pensaba, no racionaba, no se daba cuenta que él tenía muchas armas, muchos elementos, pero como su forma de ver la vida, de sobrevivir, no le daba para pensar como hoy pensamos en esta época. Él por instinto buscaba solucionar ciertas necesidades de alimento, de cómo iba él a llevar. Pero en algún momento de esta etapa empezaron a desarrollar un poco de pensamiento y empezaron a crear, que la creación es parte de la tecnología. Entonces el ser humano dijo, mira, tengo piedras. Entonces hizo un frote de alguna piedra y salió el fuego, porque antes sus alimentos eran crudos, porque no había manera de cocerlos. Entonces, desde ahí viene el fuego, donde empezaron a cocinar sus alimentos. Vieron que con una piedra afilándola podían hacer una estaca, podían hacer una lanza, y empezaron a cazar animales mucho más grandes. Empezaron a dejar a un lado un poco la ayuda de los animales, porque los animales también era apoyo para ellos, pero como crearon esos elementos, fueron ellos viendo, wow, o sea, esto nos ayuda a mejorar mi alimento, a mejorar mi vida. Y en esa época, que podemos decir que es como la prehistoria, pues el ser humano ya estaba haciendo un avance tecnológico sin darse cuenta. Vamos a recordar que empezamos con la pretecnológica. Acuérdense que es cuando el ser humano no razonaba, no pensaba, él nada más buscaba sobrevivir. En la primera etapa, aquí ya el ser humano empieza a hacerse de herramientas para poder seguir evolucionando y el poder ayudarse un poquito en su día a día, creando las herramientas. Acordémonos de la piedra, inclusive en esta etapa, en la primera etapa, existió la polea, existió la rueda, y muchas herramientas más que le ayudaron un poquito más a ir sobreviviendo y no estar todo tan rústico, ¿no? En la segunda etapa viene la parte donde el ser humano ya él buscaba más no trabajar tanto, buscaba facilitarse la vida, facilitarse un poco las cosas y no depender de los animales y no depender de la fuerza bruta que en las etapas anteriores tenía él que depender, y crea las máquinas. Y en esta etapa es donde entra la revolución industrial, que como muchos ya sabemos, parte de la historia, esta etapa vino a cambiar totalmente la vida del ser humano, porque evolucionó en muchos aspectos de su vida, o sea, es en el social, en el cultural, en el económico. ¿Por qué? Porque las máquinas vinieron a sustituir la fuerza bruta, vinieron a sustituir a los animales que eran un gran apoyo,
y vinieron a sustituir también la parte no pensante del ser humano. Entonces, las máquinas fueron un gran apoyo y en esta etapa. No olvidemos también que fue muy importante que el ser humano ya se sintió un poco más independiente de muchas cosas que lo ataba a la naturaleza. Wow, ha sido un paso muy importante. Ahora hablemos de la tercera etapa, que es en la que estamos nosotros ahorita. Somos parte de esa tercera etapa, de esta invención de algoritmos que nos ayudan a resolver problemas mediante, lógicamente, el estudio de personas como los informáticos, como programadores, que han sustituido de cierta manera pues a las máquinas, o sea, les enseñan mediante ciertos códigos cómo ir resolviendo diferentes situaciones mediante la computación. De aquí nos vamos directamente a desde cómo empezó una computadora, cómo se fue haciendo todo más chiquito, más chiquito, más chiquito, porque nos dimos cuenta mediante nuestro pensamiento que entre más nos facilitáramos las cosas, entre más pequeño eran las cosas, era más fácil llevar nuestras labores. Cabe destacar que en esta tercera etapa en la que estamos es donde surgen los inventos de los relojes electrónicos, de las computadoras, teléfonos, desde lo más rústico hasta lo más avanzado, que volvemos a retomar que todo va siendo como más pequeño para hacerse más práctico. En esta parte todo lo venimos a asociar con la tecnología, con lo tecnológico, porque ya estamos en esta etapa todos nosotros. Vamos a hacer, ¿cuál es la siguiente etapa? A lo mejor donde el ser humano le está enseñando o, digamos, trabajando en una máquina para que aprenda a pensar, que eso tal vez sí lo alcancemos a vivir, o tal vez nuestros hijos, nuestros nietos lo alcancen a ver, porque yo creo que al final el propósito, todo ha sido siempre en el ser humano, vivir simplemente y con comodidades.